soy Marina Monzón Sosa, soy licenciada en Dirección Orquestal, egresada de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina. Desde 2015 soy la directora estable de la orquesta de la Facultad de Odontología de la UBA y desde 2018 de mi proyecto personal que se llama Hakuna Sonata, que es una orquesta sinfónica orientada a la música de cine y animación. Ambas orquestas cuentan con entre 20, 25 y 30 músicos estables dependiendo del repertorio que hagamos, y en el caso de Hakuna Sonata incluso fusión con bandas de rock. La carrera de dirección orquestal se puede estudiar hoy en Capital Federal Gran Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina, donde soy egresada, también en la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, y en la Universidad de La Plata. La dirección orquestal consiste en una determinada cantidad de técnicas artísticas, gestuales y sobre todo de ensayo para que una orquesta logre ejecutar de manera correcta y coherente la obra de un compositor, cualquiera sea. Las funciones del director de orquesta son varias, pero a fines prácticos, para poder definirla, vamos a abarcar 5 de las funciones principales. La primera es marcar el tempo. Como muchos saben, eso es lo primero que vemos cuando vemos a un director de orquesta, marcar gestualmente un tempo fijo para que todos vayamos a la misma velocidad. Eso es uno de los aspectos, porque somos 30 músicos, 35, 40, 50 en las orquestas más grandes, cada uno tiene su partitura delante, cada uno sabe lo que tiene que tocar y en muchos casos tiene escrito también el tempo en el que tienen que tocar. Ahora, el problema es que en muchos casos el tempo es relativo. Lo que para mí es presto puede no ser presto para el músico que yo tengo al lado. El músico que tengo al lado puede suponer que presto es un poco más ágil, un poco más lento, etc. Entonces, para unificarnos todos, el director elige un pulso y lo marca y todos entran con él y siguen con él o con ella a lo largo de toda la obra. En cuanto a la dinámica, pasa algo muy parecido a lo que pasa con el tempo. Los músicos tienen escrito en su partitura forte, piano, mezzo forte, crescendo, etc. Pero la dinámica es subjetiva. Lo que para mí es forte puede no ser forte para mi compañero, puede ser un fortísimo. Lo que para mí es piano puede significar otra cosa para la persona que tengo al lado. Entonces, el director define cuál es el rango de dinámicas que vamos a utilizar y lo marca. ¿Cómo marca gestualmente una dinámica un director? Y básicamente ampliando o achicando el gesto. Cuando yo hago un gesto grande, estoy marcando que la dinámica tiene que ser más fuerte, y cuando hago un gesto más pequeño, la dinámica tiene que ser un poco más piano. Esto, por supuesto, también es subjetivo y esto se pauta en los ensayos, no en el escenario. En los ensayos, un director dice, bueno, este pasaje piano, lo ejecutan, y si el director cree que no es el piano que está buscando, puede decir, no, violín es un poco más piano, trompeta un poco más fuerte, etc. Todo esto se pauta ensayando y después se lleva al escenario. En el escenario los gestos son solo recordatorios. Significan, agarremos lo que hicimos en el ensayo y pasémoslo como lo ensayamos a el momento de la actuación. El tercer aspecto, que también es muy importante, vamos a llamarlo musicología. ¿A qué me refiero con musicología? A la investigación que viene detrás de cualquier obra musical. Por ejemplo, si a mí me toca dirigir la Séptima Sinfonía de Beethoven, yo tengo que ver quién era Beethoven, en qué época vivió, si era romántico, si era clásico, si era barroco, cuál era el contexto en el que él compuso lo que compuso y cuáles eran, que es muy importante, las tradiciones que se venían llevando a cabo al momento de ejecutarlo. Entonces, yo sé que el romanticismo se ejecuta de una manera que no es la misma en la que yo voy a ejecutar a un músico clásico, ni a un músico barroco, ni a un músico contemporáneo del siglo XX. Todo ese trabajo lo llamamos musicología y quiere decir la investigación del contexto histórico en el que una obra fue compuesta. Esto se puede usar a lo largo de las diferentes obras de la historia, ya sea las más antiguas como las que son contemporáneas, porque todas las obras musicales tienen su contexto y su manera de ser ejecutadas. La cuarta función de un director de orquesta, y esto es importante aunque no tenga que ver tanto con lo musical, es la agenda. Un director de orquesta, sobre todo un autogestivo como es mi caso, tiene que llevar la agenda de 30, 40, 50, 20 músicos, que cada uno tiene sus vidas, tiene sus horarios y tiene sus otros shows con sus otras agrupaciones o con sus proyectos solistas. Llevar la agenda de una orquesta es bastante complejo, pero es necesario porque necesitamos a alguien que se ocupe de decir cuáles son las fechas que tenemos de concierto durante todo el año, cuáles son nuestros horarios de ensayo, si un ensayo debe cancelarse, cuándo se puede reprogramar. Esto es súper importante y forma parte de una quinta función del director de orquesta, que es el aspecto humano. Es recordar siempre que estamos lidiando con personas, no con instrumentos. La flauta, a la que yo puedo llamar flauta en un ensayo, tiene un nombre, se llama Juan, José, Felipe. Y esa persona viene al ensayo con todo un bagaje, desde su casa, desde la calle, desde sus tiempos de ensayo,
desde la clase que puede haber tomado o no tomado, desde su concepción propia de la obra que trae al ensayo, que va a ser refutada o no por mi propia concepción, trae un montón de cosas porque es un ser humano. A la hora de pararse delante de una orquesta hay que recordar que estamos tratando con 30 seres humanos diferentes, con 30 caracteres diferentes y con 30 historias diferentes. Entonces eso, de nuevo, aunque parezca algo extra musical y poco importante, es súper importante porque estamos siempre trabajando con personas. Vamos a hablar un poco de cuándo surgió la dirección orquestal, porque la historia de la música es muy larga y la figura del director de orquesta como tal fue cambiando y fue variando y sobre todo fue evolucionando. La música existe desde que el ser humano existe, desde la Edad Media y desde mucho antes incluso de que se tenga registro. Sin embargo, la figura del director de orquesta aparece cuando la música se empieza a complejizar, cuando ya no teníamos una sola línea melódica, o sea, no teníamos una monodía y empezamos a tener una polifonía. En ese caso, la música fue cada vez más compleja de hacer de a varias personas, de a un grupo de personas, sin que corramos el riesgo de las cosas que mencionamos, corrernos en el tempo, tener problemas con la dinámica, etc. Ahí aparece una primera figura que vamos a llamar la Kapellmeister, que es el maestro de capilla. La música se hacía en esa época, estoy hablando de la época del Renacimiento, sobre todo en las iglesias y en las escuelas de música que estaban amparadas por monasterios. En ese caso, el maestro de capilla era el que se ocupaba de toda la parte musical que después iba a ser ejecutada en la misa. Más adelante, llegado el barroco, se sumó una herramienta para el director de orquesta que fue el bastón. El bastón era literalmente un bastón que se golpeaba en el piso marcando los pulsos o bien se señalaba en el aire para no estar martillando cada uno de los pulsos. Y es muy conocido en la historia de la música porque teníamos un director francés llamado Baptiste Lully, quien, martillando en el piso justamente en la corte del rey, se lastimó el pie, se le engangrenó y se murió. Es una anécdota muy graciosa de la historia de la música y muy conocida, pero es una muestra de que el bastón se usaba asiduamente como herramienta en un ensayo con orquesta e incluso en los conciertos. Más adelante, ese bastón se fue achicando cada vez más hasta llegar a algo que no molestara sonoramente, pero que fuera visualmente reconocible, y llegamos a la herramienta que hoy conocemos, que es la batuta, que es un palito blanco, usualmente de madera, con una voluta para ser agarrado. Un detalle no menor es que el palito suele ser blanco y no de otro color, justamente porque lejos es visualmente identificable, mucho más que si fuera color madera o color negro. Para la época del clasicismo, que es la que estamos abarcando con la película que estamos viendo, que es Amadeus, la que estamos estudiando, el director podía ser representado en dos figuras. Una era el mismo compositor. No existía la función de dirigir una obra de otra persona, ni va a existir hasta que lleguemos al romanticismo. En la época del clasicismo, entonces, un director de orquesta dirigía sus propias obras, o sea, el director era el compositor. También podía delegar esa función al clavecinista. El clavecinista era la persona que estaba tocando el clave en la orquesta. Muchas veces era el mismo compositor. Históricamente correcto, ya que era algo que sucedía. También tenemos esta otra escena donde Salieri está dirigiendo su propia composición, que es también históricamente correcto. Más adelante, llegando al romanticismo, aparece el director de orquesta que dirige obras que no son necesariamente propias. Uno de los primeros fue Felix Mendelssohn, que dirigió La Pasión según San Mateo de Bach. Bach, estamos hablando de barroco, bastantes años atrás. A partir de que se empezó a hacer esto, entonces, empieza a surgir toda una nueva ola de músicos que se dedican específicamente a la dirección y no necesariamente a la composición. Es algo totalmente novedoso que surge en el romanticismo y que se mantiene hasta el siglo XX. Hoy en día, los directores de orquesta no necesariamente somos compositores, simplemente nos perfeccionamos y estudiamos cómo hacer la musicología correcta con todo lo que ya mencionamos de las funciones del director de orquesta para abordar una obra de otra persona de la manera más fiel posible. En varias escenas de la película Amadeus podemos ver cómo está representado el director de orquesta. Primero, como ya dijimos, la escena donde Salieri está dirigiendo su propia obra. También podemos verlo cuando Mozart dirige desde el podio del director su propia obra.
verlo cuando Mozart dirige desde el clave, siendo a la vez ejecutor, instrumentista y director, dando las entradas y las señalizaciones. Es importante destacar también que la función del director varía si el director está parado enfrente de toda la orquesta en un podio y está concentrado específicamente en su función de director, que si está de costado a la orquesta en un clave, marcando con una sola mano, o quizás con ambas, pero sabiendo que no toda la orquesta lo puede ver y que las cosas que puede marcar son limitadas. Desde el clave el director puede marcar quizás una entrada puntual, quizás mirar a algún músico que tenga de manera cercana y resaltarle algún matiz, pero no puede hacer toda la cantidad de cosas que desde la posición del podio se pueden marcar. Esto lo vemos también un poco en la película, vemos las diferentes posturas que tiene Mozart cuando está dirigiendo de costado que cuando está dirigiendo de frente, donde puede hacer uso de todo el espectro que tiene alrededor y de toda la capacidad de gesto que puede llegar a desarrollar para poder pasarle a los músicos su expresividad y que ellos logren comprender lo que él quiso escribir, porque no olvidemos que obviamente es su composición la que él está ejecutando y nadie mejor que él para saber cómo debe ejecutarse. Entonces espero que haya quedado más o menos claro cuál es la función de un director de orquesta, ya sea que esté parado en un podio, que esté sentado en un clave o incluso que esté dirigiendo con un bastón como se hacía en la vieja época barroca. Y sepamos también que la película Amadeus, más allá de que es bastante fantasiosa en cuanto a la trama y la historia y lo que viene en la muerte de Mozart y todas las partes que ya sabemos que son cuanto menos polémicas, sí tiene un montón de cosas específicas, históricas, de la funcionalidad de los músicos que están bastante bien logradas para la época que se quiere representar. Así que es muy interesante de estudiar y de poder compartir con los compañeros y con el excelente profesor que es Ariel. 5, 8, 10, 8. On the beat. 20, Good. 30, Yes. 36, Yes. 43. Early. Por último entonces, deseo que podamos encontrarnos pronto en algún auditorio. Les dejo acá entonces el contacto de las redes de las orquestas que dirijo, ya sea la Orquesta de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires y la Orquesta Hakuna Sonata. Pueden encontrarnos en redes sociales y pueden contactarnos en los siguientes mails que van a aparecer en pantalla. Estén atentos a nuestras redes sociales y espero que nos podamos encontrar muy pronto en algún concierto.